gracia y por tu misericordia. Hoy nos inclinamos a ti, papi. Señor, porque tú eres el Rey, tú eres la fuente de todo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hoy acudimos al lugar correcto. Señor, porque hoy queremos escuchar más de tu palabra. Señor, gracias por este momento. Porque es tu misma presencia la que está aquí, Señor. Gracias te damos, papi, gracias. Gracias, Señor, por dejarnos entrar en tu presencia, por dejarnos disfrutar de tu hermosura, papi. Te damos gracias, Señor. Señor, queremos que esta alabanza te haya agradado. Queremos que todo lo que hicimos sea de tu agrado. Llame tu atención, papi. Y aunque sabemos que es poco, papi, queremos ofrendarte este aplauso, Señor, en el nombre de Jesús. Buenas noches. Gracias a estos guerreros, como le digo siempre. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están contentos? Bueno, sí. ¿Saben qué es lo lindo? Que vinieron y el pastor no, el apóstol no está. Está bueno que se vaya de vacaciones sin avisar porque vienen. A veces cuando el apóstol dice, nos vamos a ir unos días, después no vino 4 o 5 nomás. Está lindo que estén todos. Así que le doy gracias a Dios por la enorme bendición de poder estar acá en este lugar. Porque va a ser una noche de revelación. ¿Cuántos lo creen? ¿Están contentos de estar acá, verdad? Mírale la cara al que está al lado tuyo y que la cara de él te diga que está contento de estar acá. No que te lo diga él, que la cara te lo transmita. Transmitile que estás contento al otro. Bien. ¿Saben lo lindo de que el apóstol no está hoy? Que la palabra que Dios puso en mi vida hace ya un par de semanas, yo no sabía cuándo tenía que predicar. Entonces había una palabra que me hacía ruido, entonces yo lo anoto. Yo cuando estoy acá en cualquier lado, en el colectivo, donde sea, yo siempre llevo un cuaderno y una lapicera. Entonces viene una idea y yo lo anoto. Dios en algún momento me dará la oportunidad de entregarlo. Y me entregó esta palabra que hablaba de la cisterna. Y eso me remitió hace 12, 13 años más o menos. El apóstol Gregorio predicó sobre eso. Y yo lo que me acordaba era la cisterna de Rehobot. Entonces yo me puse a buscar eso. Así que no es que le copié la prédica, pero más o menos sí. Así que vamos a aprovechar que... El título del mensaje es ¿cuál es tu fuente? Preguntale al que está al lado, ¿cuál es tu fuente? Vamos a hablar, que uno diga, sí, esta es mi fuente, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, comemos un producto lácteo, sabemos cuál es la fuente de ese producto, ¿no es cierto? Todo tiene una raíz, todo tiene un origen, ¿no es cierto? Para llegar a ser lo que es. Todos los que estamos acá tenemos un origen. Yo dijera cuál es la raíz de la dinastía González, sabemos cuál es, está Santito acá. Ya lo elevamos, la canonizamos. Todo tiene un origen, todas las cosas tienen un origen. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero tiene un origen. El tema de la fuente, cuando el apóstol predicó esa vez y me quedó grabado ese nombre, Rehobot, y hablaba de fuentes en el desierto, ¿no? Yo después me puse a buscar, y todos a veces acudimos a una fuente. No quiere decir que sea buena y no quiere decir que sea mala. Acudimos a una fuente en general. Entonces, es de ahí donde nos nutrimos. Si yo te dijera que charles un rato con el que está al lado tuyo y Dios pone discernimiento, vos vas a decir, esta persona, cuando Dios te da discernimiento, Dios te muestra, ¿no es cierto?, cosas.
Hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, pero uno podría decir, Señor, mostrame cómo es esta persona, ¿no es cierto? Y van a ver cosas de la persona que va a decir, ah, mirá, de acá viene todo. Si yo dijera, ¿qué música escuchás o lo que sea, o cómo te vestís? Uno va a decir, ah, ¿vos te gusta tal música? Como Jorge, bien cumbiero el tipo, ¿cierto? Todos tenemos, todo lo que hacemos viene de algún lado. Y yo le digo a ustedes, ¿de qué se nutren? Todos vamos a decir algo distinto. Todos tenemos una fuente a la cual acudimos. Todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Ahora les voy a dar un par de versículos para que los tengan a mano. Fuente, pozo, cisterna, va a hablar de lo mismo, va a hablar de un lugar de donde fluye algo o no fluye nada. Eso es lo triste a veces. Estamos acudiendo a fuentes que por ahí fluyen cosas buenas, a veces fluyen cosas malas y hay veces que no fluye nada. Cuando una fuente no tiene nada, pasa a ser una cárcel. Un pozo de agua, si no tiene agua, no servía para dar agua a los camellos ni a la gente, sirvió para hacer la prisión de José. Entonces esa fuente pasó a ser una prisión. Cuando nosotros estamos acudiendo a una fuente y no tenés resultado, quiere decir que hay algo que está mal. ¿Recuerdan la historia de la viuda? Creo, no, la viuda no, la mujer que estaba, la tsunamita, que estaba en una fuente sacando agua y llegó Jesús y le dijo, dame un poco de agua. Y Jesús le dio a entender que de la fuente de la cual ella estaba bebiendo no la satisfacía. Le dijo, 5 esposos has tenido y el que tenés ahora no es tu esposo. Le dio a entender que en su estado emocional estaba acudiendo a una fuente que no estaba llenando su vida. Y le dijo, si bebés del agua que yo te doy, ¿cómo es? No vas a tener sed jamás. Quiere decir que si acudimos a la fuente correcta, no solamente vamos a ser saciados en el momento, sino para siempre. Pero tenemos que saber a dónde acudir. Salomón, dicen que Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, yo quiero sabiduría. Cuando la reina de Saba se enteró, dijo, yo lo voy a ir a ver, porque dicen que es muy sabio y lo voy a probar, a ver si él puede responder todo lo que yo le voy a preguntar. Y dice que le llevó muchos regalos, oro y todo, le llevó un montón de cosas. Y dice que quedó sorprendida, dijo, en verdad, dice, es verdad lo que dicen todos, que sos sabio, papá. Pero ella le llevó regalos a Salomón, que tenía sabiduría, pero no le llevó regalos a la fuente de la sabiduría, que es Dios. ¿Cuántos creen que la fuente de la sabiduría es Dios? No es un profeta, no es un apóstol, un pastor, la fuente de sabiduría es Dios. Un profeta, un apóstol, un pastor, el que sea, te puede hablar de un montón de cosas. Pero si vos no acudís a Dios, si vos no tenés una relación íntima, eso no va a servir de nada. Eso va a terminar siendo como una fuente vacía. Va a ser, ¿vieron la escena en la Biblia del estanque? Que dice que estaba lleno de enfermos, todo, y cada tanto venía un ángel, removía el agua y el que se metía se sanaba. Muchas veces como seres humanos tendemos a hacer eso, ¿no es cierto? Nos movemos cada vez que viene alguien de afuera. Cuando viene una visita, estamos con todas las pilas y llegamos media hora antes de la reunión, todo. Y se va la visita, se va el apóstol y hacen como yo que llegué 9 menos cuarto. ¿Vieron? No, obviamente no tenemos que hacer eso, ¿no es cierto? Movernos cada vez que viene alguien, cada vez que nos dan una palabra. Tenemos que nutrirnos de la fuente que es Jesús. Busquen, tengan Jeremías capítulo 38, versículo 6. Dice, así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo.
38, versículo 6. Como les decía, mirá el que está al lado tuyo y fíjate a qué fuente está acudiendo. Y ¿saben qué? Por más, te puede decir cualquier cosa, pero los frutos de la persona hablan más que lo que podemos llegar a decir nosotros. Escuché de una señora que dijo, muchas veces los cristianos hablamos mucho y predicamos poco. Y predicar no es pararse acá donde estoy yo. Predicar es todo lo que venimos haciendo. Yo puedo hablar re lindo acá, podés hablar re lindo acá. A la iglesia podés traer tu mejor versión. Pero después hay 6 días en la semana en las que nosotros no sabemos lo que hacer. Y esa es la verdadera predicación. Y los frutos están a la vista. Cuando una persona predica de verdad, los frutos están a la vista. Cuando una persona no predica y solamente trae su mejor cara acá a la iglesia, es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que tenés mal aliento menos vos. Es verdad, ¿no es cierto? ¿Les había pasado los domingos a la mañana acá? No, dicen que no. Los frutos hablan por las personas, los frutos van a hablar por nosotros, los frutos van a decir a qué fuente estamos acudiendo. Si yo digo, no, sí, yo estoy orando, yo estoy acudiendo a una fuente, yo tengo mi forma de buscar a Dios, y no hay frutos, yo estoy siendo presa de esa fuente, estoy siendo prisionero de esa fuente, y esa fuente está seca, y lo único que estoy haciendo, me estoy hundiendo cada vez más. Dice que Jeremías lo tiraron ahí y no había agua, dice que había barro y se estaba hundiendo. O sea, la fuente a la cual estés acudiendo, si no genera frutos en tu vida, si no producís fruto, quiere decir que es una fuente que en un momento tuvo agua, que en un momento te sirvió y que ahora no te sirve. Y estás siendo presa de eso, estás siendo prisionero. ¿Saben qué? Si nosotros no tenemos a Dios como nuestra fuente principal de vida, ¿saben qué pasa? No solamente que no trae fruto, no solamente que los demás se van a dar cuenta. Dice la Biblia que es una maldad tremenda cuando vos no tenés a Dios, a Jesús como tu fuente. La fuente no tiene que ser la iglesia. La iglesia no puede ser tu fuente para buscar a Dios. Nos reunimos acá 4 horas a la semana, 2 días a la semana, 5 días estamos afuera de la iglesia en la cual nadie sabe lo que haces. Y esa es la búsqueda que importa, porque acá yo puedo venir, como decía, hablar re lindo y querer demostrar algo, y los frutos van a hablar, mi vida va a hablar, mi cuerpo va a hablar, si yo me estoy secando. Busquen en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Un día en el Congreso de Córdoba en el 2011, Cita con la Vida, predicó Danilo Montero. Y él contaba, dice, yo hace 5 años, dice, yo me embelecé con el ministerio y viajaba por todo el mundo y grababa discos y cantaba ante 60.000, 70.000 personas. Y él contó y dice, eso pasó a ser mi fuente. La gente, los aplausos, los discos. Y dice, abandoné mi vida de oración, abandoné mi intimidad con Dios. Dice, y yo hablaba en todo el mundo, cantaba en todo el mundo, y yo personalmente con Dios, 0 relación. Y fíjense lo que dice acá la Biblia, y es determinante en esto. Versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías dice, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Fíjense qué fuerte lo que dice. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios y dependemos de que venga un profeta y te hable, dependemos de la reunión del domingo para tener comunión con Dios, dependemos de que vengan y nos palmen, nos acaricien, pobrecitos. Dice que es una maldad tremenda cuando abandonamos a Dios como la fuente. Permiso. Dice 2 maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. ¿Eso qué quiere decir? Que dejamos de transmitir a Jesús a través de nosotros. Dice la Biblia, ya no vivo yo, ¿quién dice? ¿Quién vive en mí? Cristo. Entonces la gente tiene que ver a Cristo.
Y dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior, que va a brotar ríos de agua viva. No dice va a correr ríos de agua viva. ¿Vieron que no dice va a través? No, dice brotarán. Entonces cuando habla de brotar, habla de una fuente. Una fuente no es algo que lo atraviesa. Una fuente es algo donde brota agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si creemos en Jesús, Él ya no vivimos nosotros, Él vive en nosotros. Entonces, desde nuestro interior brotan ríos de agua viva. Nosotros pasamos a ser una fuente. Y una fuente en la cual no tiene agua no es nada. Entonces tenemos que mostrar a Jesús en todos lados, no acá, en todos lados, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días tenemos que mostrar a Jesús. Porque si creemos, y se tiene que notar. Fíjate el que está al lado tuyo, a ver si tiene cara de fuente llena, que esté llena de agua. Se tiene que notar. ¿Saben? Para los que no conocen, ahí en la montaña, las piedras verdes que le dicen, atrás hay una laguna. Esa laguna, a veces uno va y parece un lago, es hermoso, pero a veces vas en el verano y no hay nada de agua. Está seco, eso no es una fuente. Pasa a ser un pozo y se transforma en un charco solamente. Y yo no quiero que mi vida sea un charco donde cada tanto tenga chispazo de que yo muestro a Jesús, cada tanto muestre de que hay un poco de agua en mí. No, yo quiero siempre, quiero ser una fuente. Quiero, no sé, como un lago que entra agua y sale agua. Yo no quiero apropiarme de nada, yo quiero transmitir lo que Dios pone en mi vida. Lo que Dios me está enseñando yo lo quiero transmitir. Lo que Dios hace en mí yo lo quiero transmitir. No me sirve de nada guardármelo. Lo que Dios hace en tu vida tenés que transmitirlo. Esa es la verdadera predicación. No pararse y hablar, sino transmitirlo. Que la gente se dé cuenta de que adentro tuyo brota agua. Si adentro tuyo brota agua, los que están todo tu alrededor tiene que ser transformado. Busquen Zacarías capítulo 9, versículo 11. ¿Qué pasa? Dice Dios que es una maldad tremenda no tenerlo a Él como la fuente de agua viva. Y si dice Dios que es una maldad tremenda, fíjense lo que dice acá, versículo 11. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo libraré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Si no tenemos a Dios con nosotros como nuestra fuente, nuestro destino es la muerte. Y vos podés estar muerto y venir todos los días a la iglesia. Así de doloroso es. Vos podés venir todo el tiempo a la iglesia y estar muerto espiritualmente. Una vez mi mamá, hace unos años, tuvo un sueño que me veía a mí parado contra una pared y que yo me estaba muriendo. Y mi mamá me agarraba cachetada y me decía, no, me muero. Y yo iba todos los días a la iglesia, todos los días a las reuniones jóvenes, todo, pero mi vida espiritual se estaba muriendo. Porque mi fuente estaba en otro lado, mi fuente estaba en ir a las reuniones, no en buscar a Dios. Mi fuente estaba en otro lado. Y eso es lo triste cuando nuestra fuente no está en Dios. Cuando nuestra fuente está acá, está en una emoción, en algo pasajero, en algo que no te llena. Como la señora esa, la tsunamita que decía, 5 maridos tuviste y seguía buscando, había un vacío en su vida. Había un vacío en su vida que no lo iba a llenar con nada. Podías tener 10 esposos y nada iba a llenar ese vacío en su vida. Los vacíos, ¿con qué se llenan? Con algo. Vos tenés una pared vacía, ponés un cuadro, ponés algo. En nuestra vida, cuando tenemos un vacío, se llena con drogas, se llena con un montón de cosas. Cuando alguien tiene muchísimos problemas, cuando tenemos una vida recontra agitada, es porque hay algo que está faltando en nosotros y que no lo vamos a llenar con nada. Podés ir a ver al pastor más renombrado del mundo y tu vida va a seguir igual o peor. Porque hay algo en nuestra vida que solamente lo puede llenar Dios. Y eso cuando perdemos de foco cuál es nuestra fuente. Fíjense, y en esto aprovecho a honrar al apóstol que no está. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 9.
¿Cuántos están contentos de la iglesia que tenemos? De la parte material me voy a referir ahora. ¿Cuántos están contentos de la iglesia que tenemos? De lo que vivimos en el Congreso, todas las comodidades, que tengas una silla, que alguien te estacione el auto, que alguien te alcance un vaso de agua, que alguien te salude, te acomode. Es lindo, ¿no es cierto?, sentirse así mimado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Es bueno? ¿Les gusta? Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 9. Es muy lindo eso, y eso no es de la noche a la mañana. Eso es porque alguien antes hizo algo. Nosotros para alguien en este lugar significamos mucho, más de lo que vos te imaginás significás. Entonces alguien hizo algo en un momento para que hoy tuviéramos todas estas comodidades y podamos tener más. Es alguien que más allá de preocuparse, se ocupa de las cosas. ¿Cuántos creen que Dios se preocupa por nosotros? Están equivocados. ¿Cuántos creen que Dios se ocupa de nosotros? Ah, esa me gustó más. Ven ahí, ven ahí. Miren, 26, versículo 9. Dice, Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Que dice que cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales. Los que estamos hace bastante en la iglesia, conocemos de la siembra de nuestro apóstol para que hoy podamos estar en este lugar. Por ahí los más nuevitos no conocen mucho de la historia de los comienzos de la iglesia. Los más viejitos ya lo conocemos. Y saben que es algo que yo no lo digo con Dios de testigo. Nuestro apóstol siempre fue una persona que sembró para que los demás pudieran tener. No sé si ustedes prestaron atención que durante el Congreso, el apóstol, la persona, digamos, principal de esta iglesia, nunca lo vimos sentado en las primeras filas de los bancos. Estaba sentado en el segundo lugar y un solo día pasó a hablar. Fíjense esa humildad. No todos la tienen. A veces queremos estar adelante, que nos vean, y la persona principal de este lugar estaba sentado allá. Nadie se dio cuenta. Es una persona que siempre sembró para que hoy podamos tener algo. Siempre entregó palabra, entregó su vida literalmente. Siempre dio oportunidades. ¿Qué dice acá? Era un hombre que amaba la tierra. Era un hombre, el apóstol Gregorio es un hombre que le dijeron que la juventud de Bariloche iba a llegar a los pies de Cristo a través de él. Los que estuvieron en un campamento, estuvo Abraham Pérez entregó esa palabra. Y hay algo que le decían acá al apóstol, dice, gracias por darle oportunidad a los jóvenes. Todos sabemos, yo estoy en la iglesia desde los 14 y siempre nos dio oportunidad. Es una persona que sembró un montón. Que su fuente, nos damos cuenta que su fuente es Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice que cavó muchas cisternas de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que uno hace cosas para que los demás lo puedan aprovechar también. Yo lo que hago no lo tengo que hacer para mí solamente. Lo que hago, Dios te tiene que bendecir y vos tenés que pedir bendición para ser de bendición para otros. Los demás se tienen que enterar de que Jesús está dentro tuyo. Los demás se tienen que enterar de que tu fuente es Dios. Por más que ellos no lo vean con ese lenguaje de decir mi fuente, la cisterna, no. La gente se tiene que dar cuenta, el mundo se tiene que dar cuenta. Dice la Biblia que la creación clama por la manifestación de los hijos ¿de quién? De Dios. La ciudad necesita que nos manifestemos, no acá, que nos manifestemos en la calle, en nuestro trabajo, en la universidad. Ahí necesita que nos manifestemos, que Dios se manifiesta a través de nosotros. Se tiene que notar que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a papá por eso?
Miren, ¿saben qué pasa cuando acudimos a la fuente que no es la correcta? Más de uno habrá escuchado esta frase, siempre de nuestros padres. Repite conmigo, yo sé por qué te lo digo. ¿Vieron en la Biblia cuando pone a Adán y Eva en el huerto y le dice, tenés todo para vos, tenés todo? Sos el dueño del mundo, le dijo. Pero de aquel árbol que es la fuente de la sabiduría, del bien y del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán y Eva, a los dos? Que él quería que su fuente sea Dios. Imagínense que ellos caminaban charlando con Dios por el huerto. Imagínense el nivel de intimidad que había, no lo podemos entender todavía, ese nivel de intimidad que había en esos comienzos de la historia. Pero él le dijo, de esa fuente no, yo soy la fuente, no comas de ese árbol, porque yo soy la sabiduría, yo soy el conocimiento. No quieras comer de ese árbol para tener conocimiento, para tener sabiduría. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron de ese árbol. Equivocaron la fuente, desde los comienzos de la humanidad equivocaron la fuente. Porque si lo tenían a la fuente acá, ¿por qué querían ir a buscar allá? Si tenían al conocimiento, al amor, al Creador, lo tenían acá, así de frente, ¿por qué tenían que ir a buscar, ir a comer algo para conocer? Por eso a veces, yo sé por qué te lo digo, repítanlo. Yo sé por qué te lo digo. Dice que cuando comieron y se sintieron desnudos y sintieron vergüenza, y dice que Dios se enojó. Y se empezaron a patear la pelota uno al otro. No, que la mujer que me diste, no, que la serpiente. Y Dios lo que le decía fíjense, busquen en Génesis. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. O sea, dentro sabía, ¿no? Le decía, es solo del fruto de ese árbol que está en medio del huerto que no nos permite comer Dios. Dice, no debemos comerlo ni siquiera tocarlo, y si lo hacemos moriremos. No morirán, dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué se enojó tanto Dios? Porque Dios le quería dar el conocimiento del bien y del mal, pero no, lo buscaron por otro lado. ¿Vieron cuando nuestros padres nos dicen, y mi hijo está presente, dejá nomás, ya se va a chocar solito con la pared y va a aprender? ¿Vio que tendemos a aprender de los errores, a golpearnos para aprender? Dios no quería eso con Adán y Eva. Dios quería enseñarle las cosas, pero ellos prefirieron golpearse antes que depender de Dios. Quisieron buscar de otra fuente antes de la fuente real, antes de la fuente única. Busquen en Génesis capítulo 26, 22. Le voy a pedir que se pongan de pie, súper cortito. ¿El genio del piano estará por ahí? Sí. Está por ahí. ¿Saben? Una persona que tiene su fuente en Dios, se nutre de Dios, no solamente acá, es una persona que adora a Dios, y no solamente acá. Es una persona que levanta altar de adoración, y no solamente acá. Lo hace en todos lados. Jacob estaba siendo perseguido, y él entendió de que su fuente era Dios. Iban a ser segundo y le agarró la pierna al hermano porque querían hacer primero.
Iba a recibir la segunda bendición y engañó al hermano porque quería recibir él la primera bendición. Dice la Biblia que antes de que nacieran hubo una palabra que dijo: el mayor servirá al menor. Ya estaba destinado. En Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Cuando yo te formé, ya te conocí en el vientre de tu madre y te nombré profeta mío a las naciones. Esos genes están en nosotros. Y eso es lo que Dios formó en Jacob. Una persona que en la realidad iba a ser segundo en todo, pero desde los genes Dios lo vio primero. Y dice que fue y le importó más la bendición. Al hermano le importó más un plato de guiso de lentejas que la bendición del primogénito. Y Jacob no, Jacob quería la bendición. Y cuando estaba escapando dice que durmió con una almohada, con una piedra como almohada. Y dice que fue y peleó con un ángel. Y le dijo al ángel: no te voy a dejar si no me bendecís. Lo agarró y dijo: no te voy a dejar. Y le dislocó la cadera y dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Le seguía importando la bendición de Dios. Desde su nacimiento lo primero era Dios. No importaba qué tenía que hacer. Lo primero en su vida era Dios. Y dice que cuando lo bendijo, dice que con la piedra que él le sirvió como almohada, dice que levantó un altar de adoración. Con el problema, con el gigante con el que te estés desayunando todos los días, vos decidís si ese gigante te sigue atemorizando, si esa piedra te sigue molestando cuando dormís, o si con eso vos levantás un altar de adoración. Eso está en nosotros. Es una cuestión de decisión y nadie lo va a hacer por vos. No lo va a hacer el apóstol, no lo va a hacer nadie. Todos han estado acá y han visto cuando Dios me ha entregado una palabra. Si yo no hago algo, la palabra va a estar ahí, Dios va a levantar a otro. Y yo puedo estar 40 años en la iglesia y si yo no activo, va a venir otro y en media hora va a hacer lo que uno no hizo en 40 años. Pero está en una cuestión de actitud, de decir: ¿qué hago? Como el ejército de Israel. Uy, mirá, se levantó aquel gigante y nos está insultando y nos amenaza. Tipos de guerra que toda su vida habían peleado, le tenían miedo a un solo hombre. Y vino uno y dijo: pero este filisteo y circunciso está insultando al ejército de Dios. Él no lo tomó como algo personal, dijo: está insultando a mi Dios. ¿Saben? Una vez, acá no, en otro lugar, en esta iglesia, pero en otro lugar, vino un señor que se puso a hablar mal de los pastores, de los chicos de alabanza, antes de que empiece la reunión. Y no sé si hay alguien presente de esos días. Y yo le digo: mirá, escuchame una cosa, le digo yo, si vas a hablar mal de ellos, no vengas más. Y literalmente lo eché. Esa persona jamás apareció. Pero se puso a hablar mal de nuestro pastor, se puso a hablar mal de nuestros músicos, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia se puso a hablar mal. Y eso a mí me dolió un montón. David hizo lo mismo. Dijo: está insultando al ejército de Dios. Una persona celosa por la presencia de Dios. Dijo: si Dios me ayudó antes, Dios me va a ayudar ahora. ¿Cuántos lo creen? Génesis capítulo 26, versículo 22. Dice: Isaac abandonó, era un conflicto por los pozos de agua que había en el desierto. Dice, voy a leer antes desde el 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Cualquier parecido con la realidad de la iglesia, de todos los lugares donde anduvimos, y que de muchos lugares hubiera un problema, es coincidencia. Nos tiraban, en unos lugares donde estuvimos alquilando, nos tiraban pintura, nos golpeaban los vidrios.
quisieron matar al apóstol y a sus nietas con una piedra. Un montón de cosas. Fueron un montón de lugares donde nuestro apóstol, la congregación, quería abrir un pozo. Y esos lugares pelearon para que no se abriera. Dice, luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot. Eso era lo que yo me acordaba de hace 12, 13 años. Que significa espacio abierto. ¿Cuántos creen que en lo espiritual y en lo material es un espacio abierto? ¿Saben? Una vez estábamos adorando acá y Dios me mostró, me dio una visión. Todos los chicos cantando acá, pero la iglesia sin paredes ni techo. Era como si armáramos el escenario ahí afuera, así nomás, al aire libre, y así veía la alabanza. Todos los chicos cantando y a la noche en un ensayo también. Era todo abierto, no había techo, era todo el cielo y estrella y de día también cantando. No había techo, eso habla de que no hay limitaciones. Dice Rehobot que significa espacio abierto porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no es cierto? De todos los lugares que estuvimos hasta en un comité político de reuniones donde discutían de política a la mañana y a la noche teníamos reunión, en un lugar donde tuvimos que construirlo desde cero, nos tuvimos que ir de ahí. Y yo me imagino esta palabra cuando se compró este lugar y al poco tiempo revienta el volcán y no se pudo seguir haciendo nada. Y cuando se empezó a hacer, me imagino esta palabra a nuestro apóstol decir, por fin un lugar donde nadie se va a meter. Vino un pseudo pastor de por acá que dijo, ¿saben qué? Dios está preparando ese lugar para mí. ¿Y qué le dijo nuestro apóstol? Tu abuela. Este lugar lo preparó Dios para nosotros. ¿Cuántos creen que esto va a ser mucho más? Dice, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tus descendientes. Un solo pastor y una sola pastora habían cuando llegamos acá. ¿Y hoy cuántos hay? Hoy hay 10 pastores y muchos líderes más. Dice, multiplicaré tus descendientes. Había reuniones donde éramos 5, éramos 8. Y hoy los hijos se están multiplicando. Lo pudimos ver en el Congreso. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Dios no se olvida de lo que te prometió. Dios no se olvida de la palabra que entregó en tu vida. Por más loca que parezca, Dios no se olvida de esa palabra. Si Dios te dijo, toda tu familia va a servir, porque toda tu familia va a servir. Si dijo, se van a multiplicar, es porque se van a multiplicar. La realidad puede parecer otra, totalmente distinta. Pero nuestra fuente no es la realidad. Nuestra fuente es lo sobrenatural. Por eso, vivimos en esta realidad, pero confiamos en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice que se van a multiplicar. Si comparamos esto con el primer lugar que tuvimos, es nada. Era esto. Y hoy tenemos todo. Y dice, como dijo el profeta Emanuel, lo mejor está por venir. Y hoy tenemos todo. Y dice que sus hijos se van a multiplicar. Pero dijo algo cuando terminó el diluvio y Noé va a bajar a la tierra. ¿Qué le dijo? No le dijo multiplicate primero, le dijo fructificate primero. ¿Saben? Todos han escuchado que de esta iglesia se habla como una iglesia próspera. Una iglesia donde no prospera uno, prospera la iglesia como cuerpo. Si hay alguien que no está prosperando, va a prosperar a causa del que está al lado de él.
Es como cuando estaba el arca en la casa de Obed-edom. Él no prosperaba por él, prosperaba por la presencia de Dios. Está acá. Este lugar no va a crecer por nosotros, va a crecer porque la presencia de papá está en este lugar. Porque ese arca está en este lugar. Porque la presencia misma está en este lugar. Y si la presencia de Dios está acá, no hay nada que pueda contra esa palabra. ¿Cuántos lo creen? Dice: multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Se convertirán en una gran nación. Los multiplicaré. Los multiplicaré, dice la palabra. Dice, anterior. Un segundito, lo perdí. Ahí hablaba lo que te decía recién, que llegamos a este lugar, llega un pastor y una pastora. Y alguna gente mañosa. Hoy hay un apóstol, una apóstol, hay 10 pastores. Sigue habiendo gente mañosa, pero Dios multiplicó a todos los descendientes. Los hijos espirituales Dios los multiplicó. Y hoy está llegando personas que no tenía, y esto lo voy a hablar y pido permiso a mi hermanita Sole. Una vez estábamos hablando acá, hace poco, el año pasado, y me dice: ¿sabés qué? Hoy me levanté y armé mi bolso, porque hoy me voy a separar, dijo. Wow, yo decía, se casó hace media hora y se va a separar. Entonces, Dios me entrega una palabra y yo le digo: mira, antes de que termine este año, tu esposo va a llegar a este lugar. Y ese día era todo lo contrario. La realidad decía algo totalmente diferente. La realidad decía que se estaban por separar, pero lo sobrenatural que decía que su esposo iba a estar acá. ¿Saben qué? Hace poco esa persona que no quería saber nada de Dios, Dios le muestra en sueños de que es un guardaespaldas en lo espiritual. Dios le mostró en un sueño de que el pastor estaba peleando con una víbora, iba él y la mataba. Yo decía, wow, Dios se lo está mostrando en lo espiritual. Una persona que hace un tiempo no quería ni entrar y hoy está acá en todas las reuniones. Una persona que le dijo: elegí entre Dios o yo. Y esa persona dijo: Dios. Y hoy podemos ver los resultados. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? ¿Y saben? Lo que marca la diferencia, lo que va a marcar la diferencia en nosotros, no solamente que hablemos, no solamente que demostremos, hay algo que va a marcar la diferencia cuando Dios es nuestra fuente. Versículo 25. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció un campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. No sé cuándo será el tiempo en que los hijos de nuestro apóstol caben otro pozo en otro lugar. Dios tiene el momento justo, pero va a llegar el momento en que estos hijos caben pozo allá, y esos hijos caben pozo allá, y esos hijos caben pozo allá. Porque ¿qué dice? Que se multiplicaron y se convirtieron ¿en qué? En una gran nación, en una gran iglesia. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? No sé cuál será tu fuente, pero mi fuente es Dios. Decirle al que está al lado tuyo: no sé qué pensás hacer. Hacé lo que se te antoje, pero mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. ¡Woo! Tengamos cuidado de dónde nos nutrimos, porque eso va a hablar por nosotros. Nuestra fuente va a hablar por nosotros. En quién confiamos va a hablar por nosotros. Vemos un matrimonio ahí, pero es fruto de que una persona puso a Dios en primer lugar.
Cuando dijo, esta es mi fuente, y no importa lo que... No, esta es mi fuente, este es mi lugar. Y esto es la tarea para todos los días. Esta mejor versión, mostrarla de acá todos los días. No nos sirve de nada que acá venga y muestre la mejor cara. Lo que sirve es de que vos seas de influencia en cada lugar que pises. Que seas como Caleb. Caleb dice que todo lo que su pie pisó, lo conquistó. Todo lo que él pisó. Y no iba por la edad. Él le dijo a Josué, lo que me prometiste, vos me dijiste que eso iba a ser mío. Y eso va a ser mío. Repetí conmigo a Dios, Señor Jesús, lo que me prometiste, yo lo quiero recibir. Amén, 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 amén. Lo que Dios nos prometió. Y como David hizo con Jonatán, que le dijo, hoy voy a hacer memoria del pacto que hice. Hizo con Mefibosé, le dijo, voy a hacer memoria del pacto que hice con tus abuelos. Hoy declaramos de que Dios hace memoria de los pactos que hizo con nosotros. Si te olvidaste, confía en que Dios va a hacer memoria de esos pactos. Y de que a partir de este momento vamos a comer a la mesa del Rey. ¿Cuántos quieren comer a la mesa del Rey? ¿A cuánto les gustaría almorzar cuando hay un acto protocolar en el Hotel Yao Yao con todos los ministros? ¿A cuánto les gustaría? Yo quiero comer a la mesa del Rey. No solamente el miércoles, no solamente el domingo. Y el año que viene vamos a comer miércoles, domingo y domingo también. Yo todos los días quiero sentarme a la mesa de papá. Papá, te damos gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, papi. Porque eres digno, Señor. Eres digno de ser adorado, papi. Señor, tú eres nuestra fuente, papi. Te pedimos perdón si en algún momento confiamos más en otras cosas que en ti, papi. Señor, vos sos nuestra fuente, Señor. No queremos cometer esa maldad de no confiar en ti, papi. Queremos confiar en ti ciegamente, plenamente, papá. Señor, no queremos dudar. Señor, solamente confiamos en tu mano, confiamos en tu poder, papi. Confiamos de que esta palabra se está cumpliendo. Y hay mucho más todavía, papi. En el nombre de Jesús. Manifestate, Señor, ahora, en este momento. Manifestate en este lugar, Señor. Manifestate en este lugar, papi. En el nombre de Jesús. Manifestate en este lugar, Señor. Queremos conocerte más, papi. Queremos conocerte más, Señor. Queremos beber de esta agua que va a saciar nuestra vida, Señor. Cada día, Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papi. Queremos saciarnos de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, papi. Gracias, papá.